Muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su asistencia a esta conferencia de prensa. Nos encontramos aquí el diputado Jorge Sotomayor y un servidor, el diputado Fernando Rodríguez Doval, ambos diputados del Partido Acción Nacional, ambos del Distrito Federal y ambos también secretarios de la Comisión del Distrito Federal. Bueno, lo primero que queremos compartir con ustedes es que ya hablamos hace unos minutos con la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, la diputada Laura Barrera, y ya vamos a enviar el día de hoy, los integrantes de la Junta Directiva de esta Comisión del Distrito Federal, un oficio tanto a Joel Ortega, director del Metro, como a Enrique Orcasitas, quien fue y es y sigue siendo todavía el responsable del proyecto de la línea 12 del Metro, para invitarlos respetuosamente a una reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal para que nos expliquen tres cosas básicamente. Primero, cuáles son las fallas que está presentando esta línea 12 del Metro, que ya hicieron que se tuviera que suspender el servicio en varias de las estaciones de esta línea 12. Segundo, qué medidas se están tomando para solucionarlas y además cuánto está costando o cuánto va a costar remediar estas fallas. Y tercero, también saber qué alternativas viales y de transporte y movilidad van a ofrecer a los cerca de 350,000 usuarios diarios de esta línea 12 del Metro. Esto es lo primero que estaremos haciendo los diputados de Acción Nacional. Por supuesto, después seguiremos con otras acciones que no descartamos, eventualmente ir incluso ante el Ministerio Público para que se haga una investigación y eventualmente se sancione a los responsables de lo que ya estamos viendo que se constituye como un enorme fraude al erario, tanto de la Ciudad de México como de la Federación, porque hay que recordar además que en esta obra de la línea 12 del Metro hubo también un recurso federal importante de aproximadamente 7,000 millones de pesos y por lo tanto también nosotros como diputados federales estamos obligados a exigirle al gobierno capitalino que rinda cuentas, tanto al anterior gobierno como al actual gobierno, que rinda cuentas de lo que está pasando y de todas las afectaciones que está ocasionando el cierre de esta línea 12 del Metro, que se deriva, por supuesto, de una pésima planeación, de una pésima construcción que hizo que en su momento la obra fuera mucho más cara de lo que originalmente estaba presupuestada, tardara más tiempo en realizarse del que originalmente estaba presupuestado y que además presentara fallas estructurales que obligan a que ahora esta obra o esta línea tenga que suspender sus servicios. Cedo la palabra al diputado Jorge Sotomayor. Gracias. Muy buenas tardes. Pues como ya les dijo el diputado Rodríguez Doval, encontramos varios problemas en la línea 12 del Metro, la mal llamada línea dorada. Estos problemas nosotros los encontramos no hace unos días que salió la nota en la prensa. Tenemos ya yendo con los vecinos tanto de Benito Juárez como de Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac a quejarnos con diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal desde hace ya más de un año. Desde hace más de un año hemos acudido ante las autoridades sin recibir una respuesta contundente, por diversas afectaciones tanto a la estructura del metro como a deficiencias en la construcción, como a afectaciones a las viviendas de las personas que viven cercanos a donde se hizo la línea 12 del metro, y también comentarles que hay personas que tienen 5 años pidiendo que se les resarzan los daños que se causaron a sus viviendas y que es día en que no han recibido esas cantidades. También comentarles que se está sufriendo de muchas fallas en el sistema de drenaje por donde se construyó la línea 12 del metro. Su servidor ya presentó a través de solicitudes de información dos, una en la que se nos dice que el sistema de transporte metro no es el encargado en dar esta información, sino es el sistema de aguas, y otro oficio
donde el sistema de aguas nos dice que ellos no tienen la información, que le preguntemos a Proyecto Metro. Entonces es día en que no saben las autoridades dónde se encuentran los planos de drenaje del sistema Metro, específicamente de la línea 12 del Metro. También comentarles que cuando su servidor presentó una solicitud de información pidiendo el contrato de la línea 12 del Metro, me la negaron diciéndome que esta es información de acceso restringido. Sin embargo, después de hacer mucha presión con los vecinos de las 4 delegaciones que les comento, finalmente nos entregaron el tan citado contrato, en el que se establece que habrá una fianza que, aquí hay que poner mucha atención, tiene una vigencia de 2 años, si me permiten, les leo el párrafo conducente. Dicha fianza estará vigente durante un plazo de 2 años a partir de la fecha de entrega-recepción de conformidad con los artículos 58 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 36 de su reglamento. Esto quiere decir que estamos con los dedos en la puerta de que esta fianza no se puede ejecutar. Estamos pensando, porque yo así lo dije ya desde hace más de un año, que la autoridad no quiere ejercer esta fianza. Y ustedes se van a preguntar, ¿y por qué no quiere ejercer esta fianza? Pues por una razón muy sencilla. No sé si ustedes lo sepan, pero el ingeniero Enrique Orcasitas Manjarres, director del sistema Metro, es exdirector de ICA. Y el actual director de ICA es su hermano, el ingeniero Luis Orcasitas Manjarres. Es decir, entre hermanos son una tapadera de los malos proyectos que hizo esta empresa. Y es por eso que no quieren ejercer esta fianza. Nosotros lo que estaríamos solicitando es que se ejerza esta fianza para hacer las correcciones tanto en la construcción del metro como en las vialidades, así también en las afectaciones que han tenido los vecinos que viven cercanos a la zona de la obra. Y por último decirles que hay personas en Tláhuac a las que se les expropió su terreno para poder construir la línea 12 del metro, y es día en que el gobierno del Distrito Federal no ha pagado esas expropiaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, es una obra a todas luces deficiente, que además el PRD está favoreciendo el que esto sea oculto. Ya lo dijo Mancera, él dijo que conocía de este problema y lo único que hizo fue reducir la velocidad de los trenes, y no es sino hasta que hubo un problema que fue el descarrilamiento del tren que él determina que va a cerrar el 50% de esta vialidad y sigue funcionando. No sabemos si esto es posible o simplemente lo hace para no causar una problemática mayor a sus amigos de ICA y del PRD. Simplemente les digo que tenemos muchas preguntas que no nos estamos cuestionando desde la semana pasada, sino desde hace más de un año. Pues como pueden ver ustedes, este tema de la línea 12 del metro es un problema que empezó desde sus mismos planteamientos originales de construcción, estuvo mal planeada, mal presupuestada, y ahora estamos padeciendo las consecuencias todos los habitantes de esta ciudad. En la Comisión del Distrito Federal ya hemos sostenido reuniones de trabajo con delegados, con funcionarios del gobierno del Distrito Federal, así que por supuesto que se hará la invitación a que podamos tener este esquema de reuniones de trabajo con ellos. Si ellos no quieren venir, bueno, pues por supuesto tendrán que pagar las consecuencias ante los habitantes de la Ciudad de México. Nosotros finalmente, como Comisión del Distrito Federal, somos la inmensa mayoría de nosotros diputados del Distrito Federal y tenemos la obligación de exigirle a las autoridades que rindan cuentas. Entonces, insisto, ya hemos tenido reuniones de trabajo con este tipo de servidores públicos, así que yo creo que no hay ningún problema en ese sentido. De cualquier manera, el diputado Sotomayor complementará también en qué parte está establecida la posibilidad de que nosotros llamemos a comparecer a funcionarios públicos. El diputado Doval ya les dio un argumento político sobre por qué sí podemos llamar a la comparecencia. Ahora, si me lo permiten, yo les daré un argumento jurídico. La Ley de Obra Pública Federal establece desde su artículo número 1
que toda obra donde se utilicen recursos federales será regulada por la ley de la materia federal. Y como sabemos, más del 50% de esta obra se financió con dinero de procedencia federal. Por lo tanto, consideramos que tenemos todas las facultades para hacer el llamado y hacer comparecer a estas personas. La Asamblea Legislativa puede también hacerlos comparecer, ya será determinación de ellos. Sin embargo, pues nosotros vislumbramos la posibilidad de que el PRD en el Distrito Federal apapache, como ya lo ha hecho, a sus comparsas de la línea 12 del metro y de estas empresas privadas para que esto no suceda. Es por eso que aquí en la Cámara de Diputados tenemos que velar por los intereses de los usuarios de la línea 12 del metro y de todos los afectados por esta obra. Y bueno, pues simplemente eso es lo que nosotros consideramos. Ahora bien, sobre la fianza que me preguntabas, el propio contrato establece que la fianza debe cubrir el 100% de la obra. Cuando tú contratas una fianza, tú le pagas a la afianzadora el 10% del valor de esa fianza. Sin embargo, la afianzadora se obliga por el 100% del valor del contrato. Entonces, es muy buena la cantidad con la que pudieran realizarse estos arreglos, y lo que nosotros queremos es que no le cueste nada a los ciudadanos, que le cueste a la empresa, que le cueste a los funcionarios que no tuvieron una buena supervisión de estas obras. La fianza se contrata a través de la empresa que construyó, pero quien la ejerce es el gobierno del Distrito Federal, es quien la ejecuta. Ellos van directamente con la afianzadora, que cabe recalcar, desconozco cuál es, porque no viene citada en el contrato y no tenemos ni siquiera conciencia o noción de si este existe, porque el propio contrato establece que días posteriores a la firma del mismo se deberá contratar la fianza, pero no contamos con ella. Entonces, incluso a mí se me ocurren dos cosas. Uno, o que no existe la fianza, o dos, que están dejando correr estos 2 años para que la afianzadora quede imposibilitada para hacer el pago del mismo. Entonces, sí urgimos al gobierno del Distrito Federal a que ya haga exigible esta fianza antes de que este derecho precluya. Sí, por supuesto que la PGR puede atraer el caso. De hecho, tenemos el conocimiento de que un diputado local del PAN en la Asamblea Legislativa, el diputado Héctor Saúl Telles, ya presentó, hasta donde tenemos entendido, una denuncia penal ante la PGR. Por supuesto que la PGR no solamente puede, sino que tiene incluso el deber ya de procesar esta denuncia, y también la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto, en su ámbito de responsabilidad, tiene también que hacer una investigación sobre estos recursos federales que ascienden a varios miles de millones de pesos. En el caso de la comparecencia, reunión de trabajo, el día de hoy ya se hará el oficio, se girará este oficio a las personas involucradas, que serían en este primer momento el ingeniero Enrique Orcasitas y el licenciado Joel Ortega. Ellos serán los primeros a los que nosotros estaríamos invitando a comparecer para que nos expliquen lo que antes justamente estábamos nosotros indicando, pero no descartamos posteriormente invitar a más funcionarios y exfuncionarios públicos del Distrito Federal. Y yo también quiero hacer un énfasis muy importante. Lo hacemos en la Cámara de Diputados, primero porque por supuesto tenemos las atribuciones legales para hacerlo. Pero también lo quiero enfatizar de esta manera. Desgraciadamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la mayoría perredista desde hace muchos años, se ha convertido en un palacio de la opacidad y de tapadera de todos los escándalos de corrupción que hay en el Distrito Federal, en delegaciones, en secretarías del propio gobierno del Distrito Federal, y desgraciadamente vemos que las comparecencias en la Asamblea Legislativa hace mucho tiempo que dejaron de ser un espacio de rendición de cuentas. Y aquí en la Cámara de Diputados no queremos que eso ocurra. Existe una comisión del Distrito Federal y por lo mismo tenemos la atribución, la facultad legal, pero además la obligación también política y social para que llamemos a cuentas a estos funcionarios públicos. Por supuesto, no en un ánimo de generar aquí un linchamiento ni nada por el estilo, pero sí queremos que nos vengan a explicar de manera exhaustiva y a través de nosotros a todos los ciudadanos qué está pasando con este hecho tan delicado que está afectando ya la vida cotidiana de cientos de miles de capitalinos.
La denuncia eventualmente tendría que ser, por supuesto, contra quien resulte responsable. Ya tendría que ser el Ministerio Público quien hiciera las averiguaciones y las investigaciones. Nosotros no queremos prejuzgar, pero lo que sí está claro es que en este caso hay indicios de que hay una enorme corrupción y posibles delitos como peculado o daño patrimonial que por supuesto que la autoridad judicial tiene que investigar. Mira, el último corte del que tengo conocimiento es que fueron 168 viviendas afectadas, de las cuales solamente han sido entregadas en una tercera parte de lo que ellos exigían, 68 viviendas. Es decir, ellos exigían un porcentaje mayor al que finalmente se les dio. Es 2/3 partes más de lo que ellos estaban pidiendo para reparar sus casas. Y ya que tocas el tema, déjame decirte que para el resto de las viviendas se propuso que se haría un análisis nuevamente respecto a estas viviendas, análisis que no se ha hecho por parte de la autoridad, y la autoridad se comprometió a que serían empresas privadas las que harían esta revisión mediante peritajes, pero tampoco se han llevado a efecto.